Om Namah Shivaya, buenos días. Continuamos leyendo La ciencia del yoga de Taimni, capítulo 1, Samadhi, Sutra 27. Su designación es Pranava. En los tres sutras 27, 28 y 29, Patanjali indica un método para establecer contacto directo con Ishvara. Antes de considerar estos sutras, es oportuno dar brevemente alguna idea con respecto a la teoría del Yoga Mantra, o sea, la rama del yoga que trata de la producción de cambios en la materia y la conciencia valiéndose del sonido. No se usa aquí la palabra sonido en su sentido científico moderno, sino en un sentido especial, como veremos luego. Según la doctrina en que se basa el Yoga Mantra, la primera manifestación de la realidad primordial tiene lugar por medio de una vibración peculiar y sutil que en sánscrito se llama sadda y significa sonido o palabra. El mundo ha sido creado y es sostenido por este sonido, que se diferencia en innumerables formas de vibración, las cuales sustentan el mundo fenomenal. Es necesario comprender cómo todos los fenómenos de la naturaleza pueden basarse primordialmente en la vibración. Primero tomemos el lado material de estos fenómenos. La materia física, según lo sabe la ciencia, consiste de átomos y moléculas, las que a su vez son el resultado de combinaciones de partículas todavía menores, electrones, etc. La ciencia no ha logrado todavía formar un cuadro claro respecto de la constitución básica de la materia física, pero ha mostrado en forma muy definida y concluyente que materia y energía son interconvertibles. La teoría de la relatividad ha mostrado que masa y energía no son dos entidades diferentes, sino una sola. La relación entre las dos la expresa la bien conocida ecuación de Einstein. No solamente es la materia una expresión de energía, sino que la percepción de fenómenos naturales depende de vibraciones de varios tipos, las cuales, al afectar los órganos sensorios, producen las 5 clases de sensaciones. El mundo de luz, sonido, etc., que nos es familiar, está basado, pues, en vibración. La psicología moderna no ha podido comprender la naturaleza de los fenómenos mentales, pero el estudio de estos fenómenos por métodos ocultos ha mostrado definidamente que su percepción depende de vibraciones en medios más sutiles que el físico. Existen algunos fenómenos conocidos por los psicólogos modernos, tales como la telepatía, que apoyan esta idea. Se verá, pues, que no hay nada inherentemente absurdo en la doctrina de que la base del mundo manifestado, con sus muchos planos y sus innumerables fenómenos, es un agregado inmenso y complejo de vibraciones de diversas clases y grados. Estas vibraciones o expresiones de energía no tan solo constituyen el material del mundo manifestado, sino que sus acciones e interacciones producen todos los fenómenos de los diferentes planos. Esta conclusión, aunque sorprendente, es como nada en comparación con la doctrina, aún más misteriosa, de que todas estas vibraciones, infinitivamente complejas y variadas, son expresiones de una vibración simple, la cual es producida por la voluntad poderosa de Ishvara, ya se trate de un sistema solar o un universo o el cosmos. A esta vibración primaria e integrada de tremendo poder, de la cual se derivan todas las demás vibraciones en la manifestación, se la llama Sadda Brahma, o sea, la realidad primordial en su aspecto como sonido. Esta doctrina significa que la realidad primordial que trae consigo los samskaras o tendencia de manifestaciones anteriores se diferencia al manifestarse en dos expresiones primarias y complementarias. Una de ellas es una vibración integrada llamada Sadda Brahman y la otra una conciencia integrada llamada Brahma Chaitanya, o sea, la realidad en su aspecto de conciencia. Estas dos expresiones son complementarias y mutuamente dependientes, puesto que son la expresión dual de la realidad una,
y aparecen o desaparecen simultáneamente. De esta relación primordial, vibración-conciencia, que existe en el nivel más alto de la manifestación, fluye la relación dual en todos los planos de manifestación, hasta en el físico. Así tenemos que donde quiera se manifiesta la conciencia, se asocia con ella una vibración, aunque no seamos capaces de notarla siempre. No solamente están tan indisolublemente conectadas estas dos, vibración y conciencia, sino que existe una relación específica entre cada tipo de vibración y el aspecto particular de conciencia al que ella puede dar expresión, de suerte que cada tipo de vibración está apareado con un correspondiente estado de conciencia. Esta relación puede comprenderse hasta cierto punto, considerando su expresión al nivel más bajo, o sea, como percepción sensoria. Cada vibración particular de luz con cierta longitud de onda produce su correspondiente percepción como color en la conciencia. Cada vibración particular de sonido produce su correspondiente percepción tonal en la conciencia. Aunque la ciencia no ha podido todavía investigar el mecanismo oculto de otras clases de sensaciones, probablemente encontrará algún día que cada sensación de gusto, olfato y tacto va apareada con una vibración correspondiente de alguna clase. Lo que es cierto a este nivel más bajo, lo es también en todos los niveles de manifestación, y por lo tanto no hay nada irracional en suponer que la conciencia puede ser afectada por medio de vibraciones, o sea, que se puede provocar estados particulares de conciencia produciendo tipos particulares de vibraciones. No solamente puede la conciencia ser afectada por vibraciones, sino que la conciencia, al iniciar vibraciones particulares, puede también influir sobre la materia y producir cambios en ella. Estos principios generales pertenecen a la ciencia de usar mantras para producir ciertos resultados tangibles, ciencia que se denomina mantra sastra y también yoga mantra. La ciencia de unificar o desenvolver la conciencia por medio de mantras. La idea esencial en ambas ciencias es la de que, produciendo un tipo particular de vibración por medio de un vehículo, es posible atraer un tipo particular de fuerza por medio de este vehículo o producir un estado particular de conciencia en ese vehículo. Tales vibraciones se pueden producir por medio de mantras, y cada mantra representa una combinación particular de sonido para producir ciertos resultados específicos. Puesto que un mantra es un compuesto, una combinación particular de sonido arreglado de cierto modo, es interesante averiguar cuáles son los sonidos básicos que se utilizan en estas combinaciones. Sin entrar en muchos detalles, puede decirse simplemente que las letras del alfabeto sánscrito son los elementos de los cuales se derivan los mantras de origen sánscrito. Cada letra se supone que es el vehículo de un poder básico elemental y cuando se introduce en un mantra aporta su influencia específica al efecto total que el mantra pretende, de una manera muy semejante a cómo los diferentes elementos químicos contribuyen con sus propiedades específicas a los compuestos preparados con ellos. Hay 52 letras en el alfabeto sánscrito y por lo tanto hay 52 poderes básicos elementales de que se puede disponer para producir toda clase de efectos por medio de mantras en sus diferentes permutaciones y combinaciones. Esto no significa, desde luego, que el alfabeto sánscrito ocupa algún sitio favorito en el esquema de la naturaleza, ni que los sonidos producidos por sus letras son los únicos que pueden utilizarse para formar mantras. Todo lo que esto significa es que se han investigado y evaluado los efectos producidos por los sonidos de las letras del alfabeto sánscrito y por eso pueden usarse en la construcción de mantras. Luego de esta introducción, pasemos a considerar el importante sutra que estamos comentando.
En el capítulo 1, Sutra 26, se indicó que Ishvara es el verdadero instructor de todos y la fuente de aquella luz interna con cuyo auxilio el yogi recorre el camino hacia la liberación. ¿Cómo puede revelarse o descubrirse esa luz interna para poder tener un guía inequívoco y siempre presente dentro de uno mismo? Esta luz aparece cuando la mente está suficientemente purificada por la práctica de yoga, como se indica en el capítulo 2, Sutra 28. Pero hay que vencer ciertas dificultades iniciales antes de poder empezar la práctica de la yoga con toda seriedad. Estas dificultades tienen relación con el estado general de la mente, el cual en la mayoría de aspirantes no es nada favorable para practicar yoga. La mente está sujeta a distracciones constantes y a veces violentas, que hacen imposible que el aspirante adopte una vida de disciplina y de sondeo dentro de los repliegues de su conciencia. ¿Cómo superar esas distracciones y aquietar la mente en grado suficiente para que le sea posible al aspirante afirmarse bien en el camino del yoga? Los dos sutras subsiguientes tratan este importante tema. El primero y más efectivo medio que Patanjali prescribe para superar esta condición distraída de la mente es japa o repetición del pranava con meditación sobre su significado. Nos dice en este sutra que pranava es la designación de Ishvara. En Yoga Mantra, designación tiene un significado especializado y se emplea para un nombre que esencialmente es de la categoría de un mantra y cuando se usa de la manera prescrita tiene la capacidad de develar la conciencia y liberar el poder de una entidad divina. Como es una combinación de sonido que se usa para designar a una entidad particular, es como su nombre. Pero un nombre ordinario se escoge arbitrariamente para indicar a alguien y no tiene ninguna relación natural o mística con esa persona. En cambio, una designación en el sentido que se da a esta palabra en este sutra es un nombre que tiene una relación mística con la entidad designada por él y lleva inherente la capacidad de develar la conciencia y liberar el poder de esa entidad. Om, el pranava a que se refiere este sutra, es una designación de esta categoría. Es considerada como el mantra más místico y sagrado y potente por los hindúes, porque es la designación de Ishvara, quien es el máximo poder y la conciencia suprema en lo que respecta a nuestro sistema solar. Al hombre corriente, no familiarizado con el lado interno de la vida, le parecerá absurdo que una simple sílaba pueda contener el poder potencial que le atribuyen todos los yogis, y sobre el cual se encuentran referencias en todas las escrituras sagradas de los hindúes. Pero los hechos son hechos y no los afectan de ninguna manera la ignorancia y los prejuicios de quienes no creen en ellos. ¿Quién podía creer hace 50 años que un solo neutrón moviéndose entre un número de átomos de uranio podría producir una explosión suficientemente poderosa para volar toda la ciudad? Cualquiera que comprenda la teoría de Yoga Mantra y la relación que existe entre vibración y conciencia podrá ver que no hay nada inherentemente imposible en la idea de que una sílaba mística posea semejante poder. Además, deberíamos recordar que los hechos de la vida interna con los que se entiende el yoga se basan en experiencias, no menos que los hechos de la ciencia, aunque puede que no sea posible o deseable demostrarlos. Om Namah Shivaya.